Hola, buen día. Mi nombre es la doctora Gabriela Vergara Díaz. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en México. Y pues voy a hablarles un poco de hepatitis virales, enfocándome sobre todo en epidemiología y en medidas de control, en lo que hacemos un poquito aquí en México. Un legado imposible de borrar. Antes de entrar ya de lleno en el tema, hay que definir qué es un caso probable y diferenciarlo de qué es un caso confirmado. Un caso probable va a ser un paciente que llegue al consultorio, que llegue por un cuadro de fiebre, de malestar general, de anorexia, náuseas, malestares abdominales, ictericia, que después y que haya estado expuesto a factores de riesgo. Ese caso probable lo vamos a evaluar, vamos a hacer nuestra historia clínica completa y para poderlo clasificar ya como un caso confirmado vamos a tener que solicitarle laboratorios que dependen de qué hepatitis estemos sospechando. En el caso de la hepatitis A pues va a ser IgM, en el caso de la hepatitis C también van a ser pruebas pruebas serológicas, en el caso de hepatitis B pues vamos a poder buscar tanto antígenos como anticuerpos, dependiendo si sospechamos de una infección crónica o una infección aguda. Ya que tengamos los laboratorios que nos hayan salido positivos, ya podemos definirlo como un caso confirmado de hepatitis viral, ya que ya demostramos mediante estudios de laboratorios la presencia de antígenos o anticuerpos, dependiendo del caso. También otra definición importante sería un brote de hepatitis viral. Para que sea considerado como brote, vamos a tener que son al menos dos casos, ya sean probables o confirmados, y que nosotros hayamos podido establecer alguna relación en el tiempo, en el lugar o personas que sean contagiadas. Bueno, yo solo les voy a hablar de hepatitis A, B y C, que son las que están más monitoreadas en México y de las que contamos con mayor información. Sin embargo, recuerden que hay otras como la D y la E, pero pues al menos aquí no son problemas tan de la misma importancia, de la misma magnitud que las otras tres, entonces por eso no las voy a mencionar. Hablando de la hepatitis A, sabemos que se transmite vía fecal oral, entonces pues su principal factor de riesgo va a ser mala higiene y van a ser agua, alimentos contaminados. Como podemos ver en el mapa, la, de la distribución geográfica, pues en México es una zona de alta prevalencia de hepatitis A, al igual que Centro, Sudamérica, África y parte de Asia. El, los números es la hepatitis con mayor prevalencia en México, de la que más común es que tengamos brotes y pues un poquito de nuestros casos durante este año hasta la semana del 21 de julio tenemos un acumulado de alrededor de 2.900 casos, que a pesar de ser un número mucho mayor que las otros dos tipos de hepatitis, ha disminuido del comparativo del acumulado del 2019, que dice que a esta altura del año, en el año pasado teníamos 4.638 casos confirmados. Como podemos ver, es mucha diferencia si lo comparamos contra los casos de hepatitis B, en donde México tiene una prevalencia baja, que es menor al 2%. Como podemos ver en la tablita del lado derecho, en la semana del 21 de julio solo se reportaron 2 casos nuevos, para llegar a un total de unos 200 casos aproximadamente durante lo que va del año, que también ha disminuido, si lo comparamos con
los números del año pasado ha disminuido. Y bueno, ya por último, respecto a las estadísticas de la hepatitis C, tenemos mayor número de casos, tenemos alrededor de 700 casos durante este año. Sin embargo, todavía entramos en una prevalencia en la que solo entre el 1 y 2% de la población lo presenta. Todo esto de acuerdo a datos de la CDC. Y bueno, ya entrando en qué medidas de control se toman, cómo poder prevenir estas enfermedades, disminuir su transmisión. Aquí en México tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, también se le conoce como SINAVE. En este sistema, consultorios, hospitales, tanto privados como públicos, tienen que notificar todos los casos, todas las estadísticas, los diagnósticos que se hagan, incluyendo el de hepatitis virales. En este sistema se notifican las enfermedades de diferente manera. Tenemos la notificación inmediata, notificación semanal y notificación mensual. La notificación inmediata son padecimientos como TB, rabia, mordidas de perro, en donde el mismo día en que se hace el diagnóstico se le notifica al SINAVE. La notificación semanal y notificación mensual, como su nombre lo dicen, es en ese periodo de tiempo respectivamente. Y de acuerdo a los números que se le reporten al SINAVE, ya la Secretaría de Salud tomará las acciones dependiendo si sea un caso, un brote, para controlar la enfermedad. Ahora, en el caso de las hepatitis virales, no importa si sea tipo A, tipo B o tipo C, vamos a iniciar con estas 4 acciones. Primero, un estudio epidemiológico. ¿Qué voy a ver? Voy a buscar en dónde se contagió mi paciente. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, bueno, si es un niño, voy a buscar si se contagió en una guardería, en su escuela. Si, no sé, también puedo buscar alrededor de la casa si hay alguna fuente de agua contaminada. En el caso de la hepatitis B, bueno, se picó con alguna aguja, tuvo alguna transfusión de sangre, no sé. Pero pues tengo que tratar de averiguar cómo se pudo infectar mi paciente. Después, ya hice el diagnóstico. Si es solo un caso, lo voy a notificar semanalmente. En cambio, si ya tengo 2 o más casos confirmados, lo cual ya me lo convierte en un brote, lo tengo que notificar inmediatamente al SINAVE. Y el SINAVE ya va a realizar acciones si es un brote. Por ejemplo, ¿en qué caso entraría esto? Por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, me llega un niño que yo confirmo el diagnóstico. Al día siguiente me llega otro niño que confirmo también diagnóstico de hepatitis A y encuentro que van a la misma escuela. Notifico al SINAVE como un brote y el SINAVE va a montar un cerco epidemiológico. Van a dejar en aislamiento, por así decirlo, a esa escuela. Y por último, estudio de contactos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, si fue un niño infectado con hepatitis A, pues voy a ver que en su familia, sus mamás, sus papás no hayan presentado la misma sintomatología. Sus amigos, tíos, otros familiares que vivan allí y que convivan muy de cerca con el paciente. En cambio, en el caso de la hepatitis B y C, pues sobre todo voy a buscar parejas sexuales que no se hayan contagiado. Voy a buscarlos, voy a hacerles una historia clínica, a ver que no tengan ningún síntoma y también les puedo pedir los laboratorios para confirmar el diagnóstico y más bien en este caso, para descartar que no se hayan infectado. Dentro de las medidas de control ya específicas de cada hepatitis, vamos a ver que México tiene muy establecidas y muy claro lo que se tiene que hacer en cuanto al caso de hepatitis A y hepatitis B. Respecto a la C está un poquito más inespecífico y mucho menos establecido todo el procedimiento de vigilancia. Respecto a estas medidas de que les voy a hablar tanto de la A como de la B, están establecidas en nuestra Ley General de Salud, normas oficiales mexicanas, la 17, la 3, la, sí, la 17, la 3 y pues dentro del marco del Sistema Nacional de Salud. En la hepatitis A, como saben y ya lo mencioné, como se transmite por vía fecal oral, se va a hacer énfasis en las medidas de higiene.
Para empezar, el control de productores, transportistas y manejadores de alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Pues ver que los puestos en donde se ofrezcan comida, agua, estén debidamente regulados, estén de acuerdo a las normas de sanidad, etcétera. Saneamiento ambiental y establecimientos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues es sobre todo la gente que limpie las calles, los parques, que estén en buenas condiciones para la gente que pueda estar ahí. Y inmunizar a susceptibles. Este punto lo voy a hablar un poquito más a detalle, voy a hablar de las dos vacunas un poquito más adelante. Y bueno, respecto a la hepatitis B, ¿cómo se transmite? Por secreciones corporales, por órganos, tejidos, sangre, derivados sobre todo en procedimientos, en cirugías, inyecciones o transmisión directa, ya sea vía sexual, trasplantes, tatuajes, etcétera. Pues lo que nos vamos a establecer, nos vamos a enfocar va a ser en el control de los establecimientos donde se manejan este tipo de tejidos. Por ejemplo, en un hospital, pues sobre todo el área de epidemiología, estar bien atentos a que no se reporte ningún incidente a la hora de usar material punzocortante. En el caso de, y luego, bueno, en el caso de tatuajes, checar que a la hora de si alguien se quiere hacer uno, y el gobierno tiene también que estar viendo cuáles son los lugares verificados, los que están aprobados y cumplen con las normas de sanidad, y en donde no tienes riesgo de infectar a nadie. La vacunación universal también voy a hablar junto con la vacuna de la hepatitis A y bueno, la inmunoprofilaxis post-exposición. También lo voy a describir un poquito más adelante. Hablando de la vacunación, la vacuna de la hepatitis B forma parte de las vacunas de la cartilla de aquí de México. Esto quiere decir que el gobierno te la va a poner gratuita, no importa que no tengas seguro, ningún tipo de seguro social, de afiliación, ni de seguro de gastos médicos. El secretario de salud las pone gratis y se va a poner, si es la hepatitis sola, se pone al nacer, junto con la vacuna de tuberculosis, a los 2 meses y a los 4 meses. En algunas ocasiones, la vacuna de la hepatitis B se llega a agregar a la pentavalente en una vacuna que es, valga la redundancia, hexavalente. Y en ese caso se pondría en las dosis, con el esquema de la pentavalente, que sería 2, 4, 6 y 12 meses, y 18 meses, perdón. Este es el esquema que cualquier mexicano va a tener. Además, en algunas ocasiones, sobre todo personal de salud, enfermería, médicos, también se les vuelve a poner cuando inician con prácticas, sobre todo se les vuelve a poner refuerzos de la vacuna, un esquema de 3 dosis. Sin embargo, pues ya es menos, no es a toda la población. En cambio, la vacuna de la hepatitis A es una vacuna extra cartilla. ¿Esto qué quiere decir? Que Secretaría de Salud no las tiene disponibles, no van a estar disponibles en el sistema nacional, por así decirlo. Sin embargo, en un consultorio de algún pediatra privado, la puedes comprar. No se le pone a todos los mexicanos porque el costo de beneficio es menor. Se ha demostrado que aquí en México el 90% de la población ya estuvo expuesto a este virus antes de los 5 años. Entonces no tendría mucho caso, y como no tiene mayores secuelas, no tiene mucho caso que se gaste en la vacuna para toda la población. Si al fin y al cabo van a terminar expuestos, van a desarrollar la infección y la mayoría se va a curar sin ningún problema. La vacuna tiene 2 dosis. Primero, se puede poner desde a partir del año, y si se pone entre el año y los 18 años, se usa una dosis de 0.5 mililitros. Si se pone después de los 18 años, se va a usar una dosis de 1 mililitro. La persona compra la vacuna, se le aplica y la segunda dosis, el refuerzo, va a venir hasta dentro de un periodo de 6 a 12 meses después de que se les haya puesto la primera dosis. Y bueno, a pesar de que en México no se pone con regularidad esta vacuna, a los habitantes de países en donde haya una baja prevalencia de hepatitis A, se les recomienda que se apliquen la vacuna antes de viajar a México. Por último, respecto a la inmunoprofilaxis, se les va a aplicar inmunoglobulina específica para la hepatitis B en 3 casos. El primero, la exposición a objetos punzocortantes, ya sea un trabajador de la salud que se haya picado con una jeringa, con un bisturí, o otro caso sería un contacto sexual sin protección. Estos 2 casos anteriores, tanto el de punzocortantes como el contacto sexual,
de riesgo solo se va a aplicar si la persona que se conoce que una de las personas será infectada. Ejemplo, un trabajador de salud sabe que está teniendo un paciente con hepatitis B, que es un caso ya confirmado, y tiene un accidente con alguna jeringa, manipulando material. Como ya tiene un caso confirmado, se le va a aplicar esa inmunoprofilaxis. Si no simplemente se le pueden pedir los laboratorios para descartar la infección. Lo mismo pasa con el contacto sexual de riesgo. Si la persona descubre que su pareja tuvo o tiene ya un caso confirmado de hepatitis B, pues se le va a poder administrar la inmunoglobulina. Y el último caso son recién nacidos de madre infectada. También solo cuando ya se haya confirmado que la madre tiene infección, que es portadora, ya sea portadora asintomática o que tenga una infección activa, al recién nacido durante el nacimiento se le va a aplicar una dosis de inmunoglobulina específica. Y bueno, ya sería todo, es un breve resumen, es un poquito de lo que se hace aquí en México respecto a la hepatitis B. Igual cualquier duda, pueden buscarme en mi correo electrónico ssgvd9@hotmail.com. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Sandra. Pues ahora habiendo terminado ya la ponencia de ella, vamos a pasar a la siguiente, que es con la universitaria Zully Guamán. Es universitaria de la Universidad San Juan Bautista. En unos segundos ella empezará a compartir sus diapositivas y las preguntas se realizarán al final de las dos ponencias. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? No, a veces tengo problemas con el micro. Sí, sí se oye. Ahí, listo. A ver, un momento. Ajá, ¿y cómo eso? Bueno, chicos, muy buenas tardes a todos los que están conectados ahorita a esta ponencia. Mi nombre es Zuli Yeldi Guamán Gavilano. Soy estudiante de medicina del sexto año de la Universidad Privada San Juan Bautista. Pertenezco a la sociedad, a la CISEM. Y bueno, gracias por la invitación para esta ponencia. Me es muy grato compartir esta ponencia con la doctora, que ya nos explicó lo que es el enfoque de la hepatitis en su país, en México. Lo que yo voy a tratar de hacer es hablarle un poquito acerca de la enfermedad en sí, hablarle acerca de cómo se encuentra el mundo en cuanto a hepatitis y cómo nos encontramos nosotros en Perú en cuanto a hepatitis, y la parte académica un poco para conocer acerca de esta patología. Como sabemos, el 28 de julio se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis B. Bueno, para ver el contenido de lo que es la exposición, vamos a tratar acerca de la hepatitis, en este caso A, B y C, la serología de la hepatitis. Es importantísimo porque nos va a ayudar a identificar en qué estadio va a estar la hepatitis, identificar si la hepatitis es aguda, una hepatitis crónica, las formas de transmisión que va a tener la hepatitis, que es muy importante porque nos va a ayudar a prevenirlas, los signos y síntomas que presenta, que son, no tiene un cuadro clínico en específico, el manejo que le vamos a dar. En cuanto a la hepatitis en el mundo, se ha visto que alrededor de 400 millones de personas tienen infección crónica por el virus de la hepatitis B o C.
Alrededor de 250 millones de personas en el mundo son portadoras y, bueno, no conocen a estas personas que tienen hepatitis, desconocen de su diagnóstico. Muchas de ellas mueren anualmente, alrededor de 600 millones de personas están muriendo anualmente por hepatitis. Ahora, si vemos las personas que son diagnosticadas por hepatitis, bueno, serán un 75% de estas personas no logran acceder a lo que es el tratamiento para hepatitis. Vamos a ver lo que es la hepatitis en el Perú, los datos estadísticos que manejamos nosotros aquí en Perú, cómo nuestro gobierno trata de prevenir esta enfermedad, lo que son las inmunizaciones, y bueno, como finalidad el Ministerio de Salud y el gobierno lo que busca es sensibilizar a la población, educar a la población, ¿para qué? Para que éstas tengan un mejor entendimiento y así puedan ser inmunizadas a tiempo, porque como sabemos, la hepatitis a largo plazo nos va a producir lo que es problemas como es la cirrosis hepática y en un futuro lo que va a producir es el carcinoma hepatocelular, se nos va a producir cáncer. Es un problema de salud pública en nuestro país y que es obligatorio notificar los casos de hepatitis que se dan en nuestro país. Y luego vamos a ver lo que es la tratamiento, sobre todo el tratamiento que se da en hepatitis con lo que es el COVID-19. Hay algunos estudios que se han dado de que el tratamiento de hepatitis podría ayudarnos a lo que es este tratamiento paliativo para lo que es COVID-19. Bueno, en lo que son hechos históricos, así como concepto general, vamos a ver de que en el año 1963 el científico Bloomberg fue el que identificó el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Qué pasa? De que este científico realizaba pruebas hematológicas con sangre de todo el mundo. Entonces, encuentra el antígeno de superficie en un antígeno nativo australiano. Por eso que al antígeno de superficie también lo mencionan como el antígeno australiano. Ya para el año 1973, 3 científicos identifican a lo que es la hepatitis A y a finales de esta misma década ya se identificó a la hepatitis C. 20 años después, el mismo científico Bloomberg, en 1982, logra una vacuna en contra de la hepatitis, una vacuna en contra de la hepatitis B, que se ha visto de que tiene una eficacia del 95% para lo que es, para contrarrestar, para tener una inmunoprofilaxia para el virus. En el Perú, para los años 1970, se empezó a hacer un estudio piloto. En poblaciones que eran de riesgo, en grupos de riesgo. Se hizo estudios en militares que se encontraban en la zona selvática, se hizo estudio en trabajadoras sexuales, en lo que era personal de salud que estaba expuesto a lo que era fluidos corporales, sobre todo la parte hematológica, dentistas, gastroenterólogos, nefrólogos, y se vio un resultado de que alrededor del 8% en la costa tenían este antígeno de superficie, en la sierra de un 13% a un 16%, y fue más elevado en la selva. Ya para el año 1987, lo que hace el Ministerio de Salud es traer traer lo que es la vacuna y aplicarla en lo que eran comunidades nativas, selváticas, ya que se había visto de que eran grupos de alto riesgo. Y ya para el año 1996, lo que se hace, el gobierno dice de que todo niño que menores a 1 año van a recibir lo que es la vacuna de la hepatitis. Ya para el año 2003, nuestro gobierno dice que la inmunización va a ser para absolutamente todo el país. En cuanto a la hepatitis viral, tenemos que tener en cuenta de que a ver, un momento. Ya, tenemos que tener en cuenta de que la hepatitis viral no solo va a ser una infección generalizada que va a afectar lo que es el hígado, va a tener un trofismo hepático. ¿Qué quiere decir esto? Que este virus va a tener gran afinidad por lo que es el hígado. Pero no solo se ha visto de que sean virus hepatotróficos los que produzcan lo que es la hepatitis viral. Se ha visto, por ejemplo, virus como lo que es la fiebre, virus como la sífilis, virus como herpes simple o bacterias como es una Leptospira,
nos puede producir hepatitis. También puede ser producida una hepatitis por lo que son medicamentos o una hepatitis autoinmune, que también te puede producir hepatitis viral. La hepatitis va a tener como etiología a los 5 virus que vemos aquí, que son los más conocidos, A, B, C, D y E. Todos me van a tener material genético, ARN, a excepción de uno, que es el virus de la hepatitis B. Es el único que me va a tener ADN. Esta hepatitis viral puede ser, de acuerdo al tiempo de la enfermedad, puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda está ligada ¿a qué tipo? A la A y la E. Como ya la doctora mencionó, la A va a tener una alta incidencia en niños, o sea, la mayor población afectada en A va a ser niños y en la E van a ser los adultos. Ahora, las vías de transmisión van a ser en las agudas fecal-oral, sobre todo en el A, pero también se ha visto de que en la hepatitis C puede haber una transmisión vertical, que quiere decir de que se va a transmitir de madre a hijo. Ahora, en una cirrosis crónica, esta está ligada a qué tipos, a la B y la C, siempre. La B y la C te van a producir cirrosis hepática crónica. Esta es una hepatitis crónica. Estas a largo plazo se van a complicar con lo que son cirrosis hepáticas y al final te va a llevar un carcinoma hepatocelular. La hepatitis aguda, su complicación más grave es lo que es el fallo hepático fulminante, que ya más adelante les voy a explicar. En cuanto a su diagnóstico, pues lo que se hace en la hepatitis aguda es la parte serológica y la parte bioquímica laboratorial. Se va a pedir lo que son las aminotransferasas. En este caso va a haber un aumento significativo de lo que es la TGP mayor a la TGO. Y la serología, vamos a ver la presencia de inmunoglobulinas M. Como sabemos, las inmunoglobulinas M son de aparición aguda, o sea, aparición temprana, ya sea por hepatitis A o E. Y puede ser, en cuanto al diagnóstico de la hepatitis B aguda, es como que tenemos que explicar de manera más detallada, adelante les voy a explicar eso. En cuanto al tratamiento, tu cuerpo mismo puede suprimir la infección. Tu cuerpo va a tener una reacción inmunológica que puede controlar la infección, pero se puede dar tratamiento de apoyo en lo que son el virus de la hepatitis B con una hepatitis aguda, claro. Aquí tenemos que tener en cuenta de que un 1% de pacientes te van a llegar a ser insuficiencia hepática y un 5% de pacientes en una hepatitis viral aguda de tipo B te van a hacer lo que es una cronicidad o van a proceder a ser crónicos. ¿De qué depende esto? De que tienes que ver si tu paciente está inmunocompetente. ¿Qué significa esto? De que si tu paciente tiene su sistema inmunológico bien plantado, pues, por ejemplo, pacientes que tienen, pacientes VIH positivo, tienen tratamiento SARGA, su sistema inmunológico no se encuentra bien, está bajo. Pacientes que puedan tener una infección con otro tipo de virus de hepatitis. En el caso de la B, siempre está ligado al virus de la hepatitis D. Es como que, hermanitos, la D es un virus de que es incompleto y necesita de la B para que pueda producir toda la evolución clínica que te va a presentar la hepatitis D. Entonces, en estos pacientes tienden a ser de cronicidad o tienen mal pronóstico en cuanto a la enfermedad. Ahora, ¿a quiénes vamos a tratar? Se trata a pacientes que tienen una progresión severa o prolongada de lo que es la enfermedad. O sea, en este caso estamos hablando de lo que es la parte aguda, o sea, es temprano. Pacientes que tienen síntomas clínicos, un cuadro clínicos constantes, o sea, las cefaleas, náuseas, vómitos, artralgias, todos esos problemas se están presentando de manera constante. También evaluamos lo que es la coagulabilidad, evaluar el INR, que el INR va a ser mayor a 1.5 en estos pacientes, y pacientes que tienen aumento de bilirrubina. Como sabemos, la bilirrubina te va a producir lo que es la ictericia. Cuando la bilirrubina es mayor a 2.5 miligramos por decilitro, se va a hacer ya evidente lo que es la ictericia. En estos casos, según Lab Today, nos menciona de que va a haber una bilirrubina mayor a los 3 miligramos por decilitro. Se puede utilizar lo que son monoterapias con antivirales, sí, pero ¿cuál es? No un problema, sino que se ha visto de que
no hay muchos estudios que digan que ese tratamiento es eficaz, porque sabemos que la hepatitis viral es un tratamiento a corto plazo, no es largo. Vamos a utilizar sobre todo lo que es el tenofovir y el entecavir. La lamivudina y la terfluridina la mencionan sí, pero tiene un riesgo que puede ser de que tu paciente no se haya diagnosticado de que tiene una hepatitis crónica, o sea, no sabe que tiene una hepatitis crónica y ¿qué hace? Su virus se exacerba, entonces te empieza a presentar clínica como una hepatitis viral aguda, pero en realidad es una hepatitis crónica. Entonces tú le vas a dar lo que es la lamivudina o la telmivudina, que son medicamentos que tienen una alta resistencia, van a hacer resistencia y no son tan potentes en cuanto a lo que es el control antiviral. Entonces no te va a servir de nada. Por eso es que se opta por lo que es el tenofovir y el entecavir. No se trata con interferones, no se le da interferones, recuérdense eso. No se puede interferones, ¿por qué? Porque se ha visto de que el interferón tiene una alta incidencia a que te haga infecciones bacterianas y de que pueda aumentar lo que es la respuesta necroinflamatoria a nivel hepático, o sea que las lesiones hepáticas van a ser mayores en esos pacientes. En el embarazo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un 20% de embarazadas con virus de hepatitis E te van a hacer fallo hepático fulminante. Bien, importante recordar eso. A ver. En cuanto a la evolución de la enfermedad, en general vamos a tener tres fases. Una fase prodrómica, una fase o estado ictérico y una fase de curación. La fase prodrómica va desde la primera y la segunda semana. Aquí vamos a tener pues, síntomas generales. El paciente va a venir con náuseas, vómitos, artralgias, cefaleas, fiebre, anorexia. Recordad que la fiebre sobre todo se va a presentar en virus de tipo A y E. La fiebre en lo que es B y C no es tan común. Y en esta fase prodrómica eh, se va a dar aproximadamente entre una o 2 semanas antes de que empiece el estado ictérico. En lo que es el estado ictérico, que va desde la segunda a sexta semana, vamos a encontrar lo que es la ictericia, que la ictericia siempre va ligada a lo que es el prurito. El paciente va a decir, doctor, me pica el cuerpo, luego te va a decir, doctor, me duele lo que es el cuadrante superior derecho. ¿Por qué me va a doler? Porque el paciente te va a estar haciendo hepatomegalia, dolor en epigastrio, astenia progresiva, náuseas y vómitos, acólico, coluria. Aquí nos hablan de una triada de lo que es hepatitis, que va a estar compuesta, ¿por qué? Por la ictericia, la colia y la coluria. Esos tres me van a producir la triada de hepatitis. Como sabemos, la colia va a ser de que el paciente va a decir, doctor, estoy haciendo mis deposiciones y no tienen color. No sabemos que las heces tienen un color amarillo característico, ¿no? Sí, doctor, tiene un color así, arcilla, blanquecino. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar haciendo eso? Se va a ver por lo que es el metabolismo de la bilirrubina, sobre todo. Y una coluria, decir, doctor, estoy orinando oscuro, mi orina parece gaseosa, una Coca-Cola. Sabemos de que en el metabolismo de la bilirrubina normalmente se va a eliminar en un 80% por las heces, por lo que es la estercobilina. Y la coluria, pues la bilirrubina también se va a eliminar por la orina, que es en un 10%, por lo que es la urobilina. Hay pacientes que te hacen hepatitis anictérica, ¿ya? Se relaciona con una hepatitis B en adultos, que no te van a hacer ictericia, pero sobre todo, ¿cómo vemos una ictericia? A nivel de lo que son las escleras. ¿Por qué a nivel de las escleras? La bilirrubina tiene gran afinidad por lo que es el tejido elástico y las escleras tienen gran cantidad de este tipo de tejido. Por eso es que primero se va a nivel de las escleras, se ve las escleras amarillas. La fase de curación, que es corta en lo que es una hepatitis aguda, pero a diferencia de la hepatitis B y C, que va a tener una evolución, una fase de curación más larga. Ahora, las complicaciones que nos pueden dar es de que puede haber una coinfección. ¿Qué significa coinfección? De que el paciente se va a infectar al mismo tiempo de hepatitis B y hepatitis D. O en el embarazo puede ser la hepatitis C. La complicación más frecuentes aquí es de que el paciente te haga una hepatitis fulminante, es una falla hepática fulminante.
Esa falla hepática fulminante pues va a estar caracterizada porque va a tener una encefalopatía y el tiempo de protombina va a aumentar mayor a 40%. Va a ser de un inicio súbito, va a tener ictericia de manera súbita y también tenemos que tener en cuenta de que esta paciente no ha tenido una lesión hepática con anterioridad, o sea, su hígado ha estado sanito. Ahora, en la sobreinfección, primero va a haber la presencia ya sea de hepatitis B o C, en este caso, y luego recién se va a unir lo que es la hepatitis D. En estos casos, la progresión te va a dar como que va a decir, no, este paciente me va a hacer una hepatitis crónica, o sea, larga data. Y la mayor complicación, pues, es una cirrosis hepática, que ya sabemos que si continúa te va a dejar en un carcinoma hepático. Ahora entramos a lo que es hepatitis A. Bueno, la hepatitis A va a ser de lo que es el género hepatovirus. Va a ser un hepatovirus de la familia coronavirus que va a tener como material genético ARN, no va a tener envoltura. Este virus va a ser muy resistente a lo que es el calor y a lo que son el ácido éter. ¿Cómo lo eliminamos? Mediante ebullición en un minuto. También podemos eliminarlo con lo que es el cloro. Este virus va a tener 3 periodos, ¿ya? Bueno, el periodo prodrómico, acá le ponen con un periodo de incubación, que va a ser aproximadamente 3 semanas, que va desde 28 a 50 días, la transmisión fecal-oral. Por eso, la epidemiología, o sea, la población más afectada de hepatitis A son los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen malos hábitos higiénicos. Lo que es el cuadro clínico va a ser inespecífico. Los niños te pueden venir con astenia, anorexia, náusea, vómitos, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, que va a estar relacionada a la megalia. Ictericia es un dato tardío. El 90% de los niños son anictéricos, así es que no esperen de que el niño les venga con ictericia, es un dato tardío. Tener en cuenta de que no se debe utilizar en estos niños, por ejemplo, las náuseas y los vómitos. Nosotros pensamos, o la fiebre que nos pueda dar, le vamos a dar un antipirético, el paracetamol le damos para que le pase la fiebre. No, no se le da. ¿Por qué? Porque el paracetamol es hepatotóxico. Ya su hígado está teniendo problemas con el virus y le da un medicamento que aumente el daño hepático, pues. Ahora, otra cosa a tener en cuenta es de que a partir en lo que es el periodo prodrómico, a finales del periodo prodrómico y inicios de lo que es el periodo presintomático, lo conocen, vamos a ver presencia de lo que es el virus a nivel de las heces, presencia del virus a nivel hepático. Y cuando la ictericia ya se hace evidente, va a haber una disminución de del virus en heces. Lo que es los virus en heces, va a bajar lo que es la viremia, va a bajar lo que es la infecciosidad. En cuanto al diagnóstico, bueno, en las fases agudas, que son menores a los 6 o 12 meses, vamos a encontrar lo que es los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. Sobre todo acuérdense, IgM es actual, IgM es agudo, anticuerpos IgM contra el virus de la hepatitis A. Vamos a ver aumentos de las aminotransferasas. Este aumento de la aminotransferasa, sobre todo de la TGP o la ALT, que es la alanina aminotransferasa, va a indicar de que hay un aumento de virus en heces. Y pues la fase de convalecencia, ya el paciente se está recuperando, vamos a encontrar anticuerpos contra el virus de la hepatitis A tipo IgG. O sea, ya es una infección, se podría decir que ya ha pasado larga data y es antiguo. Indicar lo que es una inmunidad. O sea, estos pacientes que ya tienen anticuerpos contra el virus de la hepatitis A tipo IgG no se van a reinfectar, van a tener una inmunidad contra este virus. Los puntos claves en ese virus es de que la transmisión va a ser fecal-oral, la distribución va a ser en todo el mundo. La población que más va a afectar, la evolución natural de la enfermedad, pues vamos a encontrar los 3 periodos, las 3 fases, que la fase coitérica y la fase de convalecencia. La detección aguda está ligado ¿a qué? A la IgM, recuerden, anticuerpos y contra la hepatitis A tipo IgM.
No se va a cronificar este tipo de virus, no se cronifica, son agudos. La relación con la edad y la gravedad. Se ha visto de que los ancianos tienen una mayor gravedad. Los ancianos tienden a hacer cuadros clínicos más graves en cuanto a virus de la hepatitis A. Ahora pasamos a lo que es hepatitis B. Bueno, hepatitis B sí es un poquito amplio. Vamos a ver de que provienen de lo que es el género ortoepapnavirus. La familia va a ser Epapnaviridae. Es el único virus que me va a presentar material genético ADN. Recuerden eso, es el único que me va a tener ADN. Su periodo de incubación aproximadamente es de 90 días. Bueno, oscila entre los 30 a 180 días. Este virus va a incubar. Se puede detectar a partir de los 30 o 60 días de la infección y bueno, va a perdurar pues de manera indefinida. Ahorita vamos a ver la serología y le voy a explicar con más precisión acerca de esto. Las formas de transmisión, parenteral, sexual y vertical. ¿Cuál es la más común? La sexual. La parenteral le va en segundo grado y la vía vertical pues es de madre a hijo. Los cuadros clínicos, un 90% de infecciones va a ser de lo que son cuadros agudos y un 10% te va a ser cronicidad. Esto cambia en los niños. Los niños que han sido contagiados por el virus de la hepatitis B tienden a ser de un 90 o 95% cronicidad. Es por eso importante que la mamá reciba lo que es la vacunación y el control en cuanto a los niveles de ADN y lo que es el antígeno E y el antígeno de superficie para que evite lo que es el contagio en niños. Madres que tienen antígenos E negativos, pero tienen antígeno de superficie, es casi 90% de probabilidad de que no contagien a su hijo, a diferencia de que madres que tienen antígeno de superficie positivos y antígenos E positivos, que sí van a contagiar a sus pacientes, a sus hijos en un 90%. En cuanto a Perú, encontramos lo que es la vacuna de la pentavalente. Encontramos dentro de todas las inmunoterapias, el frasco de ampolla, disculpe, tiene a la hepatitis B como componente dentro de todos, como el tétano y la influenza, entre otros. Tiene a la hepatitis B para producir lo que es la profilaxia del niño. En nuestro país se considera de que se tiene que vacunar al niño contra la hepatitis B durante las primeras 24 horas de vida del recién nacido. Se va a administrar una dosis de administración de 0.5 mililitros vía intramuscular en lo que es la cara anterolateral del muslo, la pierna del bebito. Pero, a ver, para explicar esto, anteriormente existían dos tipos de inmunización, dos tipos de inmunoprofilaxia, una que era pasiva y la otra activa. La pasiva, lo que se inyectaba eran inmunoglobulinas contra el virus de la hepatitis, eran inmunoglobulinas. Y luego recién se empezaba con el ciclo de vacunación, el ciclo de vacunación de las 3 dosis contra el virus de la hepatitis, ¿no? En este caso, en los niños se va a continuar con lo que son las vacunas pentavalentes a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad del niño. Ahora, en cuanto al genoma de lo que es el virus de la hepatitis B, es importantísimo, sí, porque nos va a ayudar en cuanto a la serología. La serología es importante porque, como ya les había dicho, uno, ayuda al diagnóstico. Si el paciente está o no infectado, tiene o no tiene el virus. Dos, si el virus está activo o no, o sea, si se está replicando o no, o ya ha formado anticuerpos. El virus de la hepatitis B va a tener 4 regiones principales o 4 genes principales, que son la S, la P, la C y la X. Vamos a empezar por lo que es la S, ¿qué nos va a codificar el gen S? Nos va a codificar lo que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que nos va a indicar lo que es si el virus está presente o no en el paciente. Ese antígeno de superficie va a tener dos regiones pre-S. Son importantes mencionarlas, ¿por qué? Porque estas regiones me van a
me van a producir lo que son son proteínas que se van a unir a lo que es la albúmina humana y proteínas que se van a unir a los receptores de los hepatocitos. Los virus necesitan de células del huésped para que se puedan reproducir. Ya. En muchos casos ha habido mutaciones de este gen, del PRES, ya sea tipo 1 o tipo 2, y se ha visto de que pacientes que te hacen cirrosis así de forma rápida, o pacientes que te llegan a hacer carcinoma hepatocelular, no tienen antígeno de superficie. Eso ha pasado pues en países como son Europa o el Mediterráneo, la que mencionan de que hay una mutación de este gen. Ahora, el gen C. El gen C es importante, también se le llama lo que es el core, ¿han escuchado el antígeno core o el antígeno central? Es lo que va a producir este gen, me va a producir lo que es el antígeno core del virus de la hepatitis B. Esta región me va a tener dos codones que son importantes, un codón precentral y un codón central. El codón precentral me va a producir lo que es el antígeno E. Y el codón central me va a producir lo que es el antígeno C, o sea, el core o el antígeno central. ¿Cuál es la diferencia en estos? De que el antígeno C o el core no va a tener un péptido señalizador, va a tener ausencia de este péptido y, bueno, no va a poder, no va a poder continuar con lo que es su evolución normal. Y lo que va a hacer es de que se va a unir a lo que es el ADN del virus, ¿ya? Se ensambla lo que es el ADN del virus a la nucleocápside del virus y va a terminar dentro del virus. A diferencia del gen E que va a tener sí va a contar con este péptido señalizador y se va, por su misma maduración y todo el proceso de ensamblamiento, va a terminar siendo excretado a nivel de la circulación sanguínea. O sea, nosotros vamos a encontrar antígeno E en la sangre, pero no vamos a encontrar antígeno C, recuerden esto, el antígeno C no va a haber, lo que vamos a encontrar son anticuerpos contra el antígeno C o el anticore, nunca vamos a encontrar lo que es el antígeno C en la sangre, porque este va a estar a nivel del hepatocito, a nivel de lo que es el material genético, y no puedes salir de esto a menos de que tenga un antígeno de superficie, un antígeno de envoltura. En cuanto a la región P, lo que va a codificar es el ADN polimerasa, que es importantísimo para lo que es todo lo que es el proceso de replicación viral, y la región X, que es importante, sí, porque se ha visto en otros países pacientes que tienen antígeno X, te hacen lo que es la cirrosis o el carcinoma hepatocelular de manera rápida. ¿Por qué? Porque tiene una característica importante esta región X. Te va a producir lo que es la transactivación. ¿Qué es la transactivación? Va a ser de que a nivel citoplasmático se libere grandes cantidades de calcio, haciendo de que estimulen a lo que es el virus al virus de la hepatitis B a que replique gran cantidad de ADN. Va a aumentar las cantidades de ADN. Y esto a su vez te va a llevar a que el paciente haga más rápido una cirrosis o llegue más rápido a lo que es el carcinoma hepatocelular. También no solo van a estimular al virus de la hepatitis B, sino también estimulan a lo que es el virus del VIH. Ahora, los marcadores serológicos para lo que es hepatitis B. ¿Cómo vemos si nuestro paciente tiene o no la infección de hepatitis? Ya les dije, va a haber presencia de ¿qué? Del antígeno en superficie, es el primero que aparece. ¿Cómo sabemos si el paciente está curado o ha sido vacunado? Vamos a encontrar aquí anticuerpos contra el antígeno de superficie. Anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ahora, la pregunta que se hace, ¿tengo hepatitis aguda o tengo hepatitis crónica? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el core. El core nos ayuda a saber si el paciente recién se ha infectado o ya tiene una infección crónica. La hepatitis aguda te va a mostrar una IgM, agudo IgM, contra el antígeno core. Y una hepatitis crónica vamos a encontrar IgG, anticuerpos contra el antígeno core.
el core nunca, no vamos a encontrar, recuerden, no vamos a encontrar antígenos core libres en la sangre. Lo que vamos a encontrar son anticuerpos, ya sea IgM o IgG. IgM aguda, IgG crónica. Ahora, ¿tengo hepatitis activa o inactiva? Esto está relacionado con el antígeno E. El antígeno E es lo que nos va a explicar si el paciente está replicando o el paciente está en un estado de gran infectividad. Activa, una replicación activa, vamos a encontrar antígeno E positivo. Inactiva, vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno E positivo en sangre. Esta imagen nos va a ayudar mucho en cuanto a lo que es la evolución serológica del virus de la hepatitis. ¿Quién aparece primero? Tenemos a nuestro paciente, tuvo una exposición a lo que es el virus de la hepatitis B. Entonces, ¿quién aparece primero? Va a aparecer primero el antígeno de superficie. Aproximadamente en la semana 8, semana 8-12 aparece el antígeno de superficie y va a permanecer durante todo el periodo itérico. ¿Ya? Va a permanecer durante todo el periodo itérico ese antígeno de superficie. Luego va a haber aproximadamente a los 6 meses va a desaparecer y va a aparecer lo que es el antígeno de superficie, o sea, anticuerpos contra el antígeno de superficie. El antígeno de superficie no puede estar más de 6 meses, porque si hay presencia de antígenos de superficie mayor a los 6 meses, nos indica de que este paciente me va a hacer una hepatitis crónica, hepatitis B crónica. Luego vemos quién aparece de forma paralela, es el antígeno E. El antígeno E que nos indicaba la replicación, ¿verdad? La parte infectiva del virus. Este antígeno E va a tener una aparición transitoria, porque en lo que es una hepatitis aguda, el antígeno E va a tener como que una aparición, no va a ser a larga batalla, va a ser corta. Este antígeno E aproximadamente va a estar 3 meses en lo que es el paciente. Cuando pasa los 3 meses o ves que el paciente tiene antígeno E mayor a los 3 meses, es porque este paciente te puede hacer cronicidad, o sea, este paciente puede ser una hepatitis crónica. Luego vamos a ver la TGP, la alanina aminotransferasa o la ART va a estar ligado con lo que es el antígeno E. Va a haber un aumento progresivo de lo que es la TGP. Y antes de que desaparezca este antígeno E, va a haber un pico máximo de lo que es la TGP. Y luego va a desaparecer. Va a desaparecer el antígeno E y lo que se va a empezar a producir que es anticuerpos contra el antígeno E. Luego vemos el ADN. El ADN, ¿con qué lo revisábamos? Con el core, ¿verdad? La inmunoglobulina M, que va a estar presente en lo que es el anticuerpos contra el core, IgM, va a ser de forma aguda, ¿ya? La presencia de esta inmunoglobulina. No va a durar más de los 6 meses, o sea, puede estar presente hasta los 6 meses, pero más no puede durar. Lo que va a aparecer aquí es el IgG, anticuerpos contra el antígeno core. Este sí va a permanecer de forma indefinida, así como el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que también va a permanecer de forma indefinida. ¿Quién dura más en sangre? Dura más el anticuerpos contra el core. Este me va a durar más que el antígeno de superficie. Ahora, interpretación de las pruebas serológicas. Encontramos anticuerpos contra el antígeno de superficie. Entonces, ¿qué significa esto? De que el portador, el paciente, ha tenido el virus, pero ya ha hecho anticuerpos, o sea, está en un estado de portador. Ahora tenemos anticuerpos antígenos de superficie, mejor dicho, antígenos de superficie IgM contra el core. ¿Qué quiere decir esto? De que está en una fase aguda, recién se está dando la infección. Tenemos antígeno de superficie con inmunoglobulinas G. Entonces, ¿qué nos indica de que esta fase es crónica? La infección ha sido en el pasado, o sea, en un tiempo largo. Ahora encontramos antígenos E y ADN del virus de la hepatitis B. ¿Qué significa esto? Son marcadores de multiplicación.
recordemos de que el antígeno E es un marcador cualitativo y el ADN es un marcador cuantitativo en cuanto a los exámenes serológicos que se hagan. Nos indican replicación, infectividad, la carga viral que tiene el paciente. La presencia de antígeno E de 8 a 10 semanas, o sea, mayor a los 3 meses, como ya les había dicho, nos va a indicar de qué, que este paciente se va a cronificar. Para recordar, el antígeno de superficie es el primero que aparece, marcador serológico que aparece de forma primera. Anticuerpos contra el antígeno de superficie nos indica inmunidad. El anticuerpos contra el core, IgM, es agudo, recuerden, agudo, IgM agudo. Y lo que son antígenos, el antígeno E nos va a indicar lo que es la replicación viral, el estado de infectividad. Acá otro, antígeno S, presencia actual del virus. Anticuerpos contra el S, desarrollo de inmunidad. Antígeno C, ¿qué dice? El antígeno C solo es en hepatocitos, ¿verdad? No se puede detectar en el suero, no se detecta en la sangre el antígeno core, no se puede. Lo que sí se detecta es el anticore, recuerden. IgM es agudo, IgG crónico. El antígeno E indica que es la capacidad replicativa del virus. ¿Se está replicando o no? ¿Está activo o no está activo el virus? El anticuerpos contra el antígeno E, disminución de la infectividad. No se está replicando. Entonces, si hay una disminución de la replicación viral, hay menor lesión hepática, o sea, ya no se está produciendo una lesión inflamatoria hepática, como es en un paciente que tiene antígeno E positivo, que tiene gran lesión hepática. Aquí hay un resumen de todo lo que le he explicado, eso de los anticuerpos, de la parte serológica, como que es un poco complicadita. Pero bueno, se resume en todo eso. Hepatitis aguda, decíamos, paciente, ¿se infectó o no se infectó? Vemos primero antígeno de superficie, positivo. No te ha hecho todavía anticuerpos, pues recién se está infectando. IgM, recuerden, IgM es en agudo, ya, IgM. Ahora, el antígeno E, ¿está presente o no está presente? Sí está presente, pues, porque se está replicando, es agudo. En todo lo que son hepatitis agudas se va a estar replicando el virus, entonces va a ser positivo. No te ha hecho todavía anticuerpos. En la hepatitis crónica, pues también se va a ver antígeno de superficie. No ha hecho todavía anticuerpos. IgG crónica, te dice, hepatitis crónica. ¿Hay antígenos E? Sí están presentes. Puede ser una hepatitis crónica replicativa o activa, o sea que el paciente sí te está replicando. Estos pacientes tienden a hacer bastante lo que es la cirrosis o lesiones hepáticas, como son fibrosis o llevarte a carcinomas hepatocelulares más rápido, negativo con el anticuerpo. Una hepatitis crónica no replicativa o no activa. Antígeno de superficie sí va a tener, no va a tener anticuerpos, va a ser IgG, recuerden, está hablando de una crónica. No va a tener antígenos E, pero sí va a tener anticuerpos, no va a estar replicando. Pacientes curados, ¿qué vamos a tener? Los anticuerpos, no vamos a tener ningún antígeno, vamos a tener anticuerpos, o sea, anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno E. Y va a ser IgG a larga data, pasado. En vacunados todo va a ser negativo excepto anticuerpos contra el antígeno de superficie. Eso es lo que nos proporciona lo que es la vacuna. El tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues es como que también complicado porque depende del cuadro clínico que nos presenta el paciente o cómo está el paciente. Se utilizan dos tipos de medicamentos, en este caso los análogos de los nucleótidos y y el interferón. Lo que se busca en una hepatitis aguda es estabilizar al paciente, o sea, darle un tratamiento de apoyo, porque su cuerpo mismo puede controlar la infección. En cambio, en una hepatitis crónica se trata. ¿Por qué? Porque la hepatitis crónica nos va a llevar a ¿qué? A cirrosis, y al final nos va a llevar a producir lo que es un carcinoma hepatocelular, nos va a producir cáncer. Entonces, sí se trata esta hepatitis. Lo que buscamos
en una infección aguda por hepatitis B, va a tener dos caminos. La resolución, bueno, el paciente se estabilizó, su cuerpo reaccionó de una buena manera, chévere, pero en lo que es un porcentaje menor, te puede ser un portador crónico. Y para esos pacientes se les tiene que observar, incluso se puede iniciar tratamiento. En una hepatitis crónica, ya el paciente se cronificó, entonces, ¿qué hacemos? Estabilizar al paciente, porque esta hepatitis crónica se puede exacerbar, puede ser cuadros de hepatitis aguda, o puede progresar, y nos va a llevar ¿a qué? A que nos haga una cirrosis, y es lo que no queremos. Ya, el paciente te hizo cirrosis, entonces, ¿qué hacemos? La cirrosis puede ser una cirrosis compensada o descompensada. Acá también se va a iniciar tratamiento, vamos a ver más adelante, depende de qué, los niveles de ADN, depende de lo que son los antígenos C, qué niveles, si es positivo o negativo, si está activo o no. Depende de eso, se va a iniciar tratamiento. Lamentablemente no se pudo controlar. El paciente te hizo cáncer y bueno, eso te va a llevar a una muerte, pues. Los análogos de nucleótidos y los interferones, como ya les decía, son el principal tratamiento. Vamos a hablar de los interferones. Los interferones, vamos a encontrar interferón alfa, beta y delta. El que utilizamos aquí es el interferón alfa. ¿Ya? Ese interferón alfa vamos a encontrar dos tipos de interferones, que es un interferón convencional o el interferón estándar que anteriormente se utilizaba, ya que ahora lo que se utiliza es el interferón pengilado. Este interferón pengilado lo que hace es unirse a una molécula grande, inherente, que es el peliethilenglicol, que va a hacer de que no se absorba de manera rápida. Las cantidades a nivel citoplasmático van a ser adecuados para la terapia, a diferencia de lo que era el interferón convencional o estándar, que tenía una eliminación más rápida y no ayudaba en cuanto al tratamiento, no era eficaz en cuanto al tratamiento de esos pacientes, porque, como sabemos, el tratamiento es a larga data. Tratamientos que duran aproximadamente hasta 8 años, incluso de forma indefinida en algunos pacientes. Tenemos que tener en cuenta en lo que es tratamiento con interferón, van a ser inyecciones subcutáneas del PEG interferón alfa 2A, 180 microgramos una vez a la semana durante 48 semanas, y se va a utilizar en pacientes que tengan antígenos positivo o negativo. En cualquiera de los dos se puede usar, pero tenemos que tener en cuenta de que las ventajas que nos da el interferón es de que se va a utilizar en pacientes jóvenes, en pacientes que no van a hacer resistencia a medicamentos. No se ha visto de que pacientes tengan resistencia a lo que es el interferón. Una duración finita, no puede ser más de las 48 semanas, no va a durar más de 48 semanas de esto, y va a tener una respuesta inmunológica duradera. Se utiliza sobre todo en pacientes jóvenes, como ya le había dicho, porque los jóvenes van a querer tener un tratamiento corto, a diferencia de lo que son los análogos de nucleótidos, que el tratamiento pues es largo. Tiene que tener enfermedades compensadas, o sea, la cirrosis, si tienen cirrosis, tiene que estar de manera compensada, porque no se recomienda el uso de interferón en lo que son enfermedades cirróticas descompensadas. Y bueno, se tiene que evaluar lo que son los niveles de ADN del virus, de la hepatitis. En cuanto a lo que son los análogos de nucleótidos, encontramos a lo que es el entecavir, el tenofovir, la amibudina, la tremibudina y el adenofovir. Estos medicamentos se utilizan a larga data. El entecavir y el tenofovir son potentes antivirales. Se recomienda estos dos medicamentos para tratar lo que son hepatitis crónicas. Hablando del entecavir, las dosis que se van a utilizar son de 0.5 miligramos una vez al día, 1 miligramo. El 0.5 miligramos se utiliza en pacientes vírgenes. ¿Qué significa eso? Que no han recibido tratamiento con ningún antiviral con anterioridad. Utilizamos 1 miligramo una vez al día en pacientes que tienen enfermedad hepática descompensada, por ejemplo, pacientes que tienen cirrosis. Y también utilizamos 1 miligramo en pacientes que han sido tratados con anterioridad con lo que es la lamivudina. Pero se recomienda de que se cambie o se
se cambie este tratamiento, se cambie lo que es el entecavir por el tenofovir. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 50% de pacientes que han sido tratados con la lamivudina con anterioridad tienden a hacer resistencia al entecavir. Y entonces por las puras le vas a dar entecavir, simplemente es mejor cambiarle al tenofovir, que también se le considera como una terapia de primera línea. En cuanto al tenofovir, vamos a encontrar de dos tipos, el tenofovir alafenamina y el tenofovir disoproxil fumarato. El tenofovir disoproxil es el que se ha utilizado hace muchísimo tiempo, tiene bastante tiempo en lo que es el mercado, se ha visto que es seguro y es eficaz. Las dosis que se utilizan son de 300 miligramos al día, pero hoy en día se recomienda cambiar el tenofovir disoproxil por lo que es la alafenamina. ¿Por qué? Porque el tenofovir tiene una relación con lo que es la nefrotoxicidad y pacientes que te puedan hacer osteoporosis. En lo que son los pacientes de tercera edad, se le cambia lo que es el tenofovir disoproxil por lo que es la alafenamina, porque son ancianos y mayormente ya su función renal no está al 100%, y este medicamento tiende a dañar de lo que es la parte renal, una disminución en lo que es la función renal. Por el contrario, la alafenamina no te produce esto. La alafenamina también tiene el mismo efecto, es seguro y por el contrario, mejora lo que es lo que es la función renal, y esto ayuda bastante en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencias renales o algún problema crónico a nivel de lo que son los riñones. La lamivudina, pues se usa sobre todo en pacientes que tienen VIH. Antes se utilizaba la lamivudina. ¿Por qué? Porque era barato, era de un bajo costo este medicamento. Entonces, se tenía bastante experiencia y era muy seguro utilizar la lamivudina, pero ¿qué se vio? De que te hacían alta resistencia. Entonces se dejó de usar y solo se usaba en pacientes que eran VIH positivo, pacientes que tenían VIH, y se utilizaba con medicamentos que aumentaran lo que era su función, o sea, se utilizaba con lo que era el tenofovir sobre todo. Era un régimen de medicamentos, nunca iba solo la lamivudina. Las dosis ahí que vemos que son de 100 miligramos diario en pacientes sanos, sin VIH, y 300 miligramos diarios en pacientes con VIH. En la termibudina, pues, se ha visto de que mejora lo que es la función renal. En pacientes que tienen enfermedades renales mejora lo que es la función renal. La dosis que se utiliza vía oral son 600 miligramos una vez al día. Pero ¿cuál es el problema con la termibudina? Que también te hace resistencia. La lamivudina y termibudina te hacen resistencia, por eso se dejó de usar. El tenofovir, a diferencia de todos estos análogos, tiene una acción antiviral, no es tan potente. La respuesta de supresión puede ser lenta en este paciente. Un 25% de pacientes te hacen una supresión viral mínima o incluso no te hacen supresión viral. Tenemos que recordar a este paciente disculpen, de este medicamento, es que es nefrotóxico. No se da en pacientes que tienen problemas renales. Y bueno, se ha visto resistencia también, sí. En un año no se ha visto, pero a los 5 años de utilizar este medicamento te hace resistencia. Bueno, en cuanto a los objetivos del tratamiento, lo que se busca es disminuir o suprimir los niveles de ADN, disminuir la presencia de lo que sería eliminar la presencia del antígeno de superficie y el antígeno E. Y eso te va a traer como resultado, pues nos va a normalizar los niveles de las aminotransferasas, va a haber una mejor histológica o incluso una regresión histológica y una seroconversión, o sea, seroconversión del antígeno E y del antígeno S. Lo que se busca en cuanto al tratamiento, pues va a depender de múltiples factores. Cómo está el sistema inmunológico del paciente, si el paciente tiene alguna enfermedad, por ejemplo, si es VIH positivo, la carga viral que tiene el paciente.
Y importantísimo, los factores de riesgo que tiene el paciente. Pacientes mayores a 40 años, pacientes que tienen antecedentes de carcinoma hepatocelular en su historia familiar, sobre todo de primer grado, tenemos que tener mucho ojo con estos pacientes porque a larga data nos van a llevar a hacer lo que es el carcinoma hepatocelular. Hepatitis crónica, ya le dije, antígeno de superficie mayor a los 6 meses. La indicación, el enfoque que vamos a dar es, uno, la historia clínica. La historia clínica y el examen físico. En la historia clínica vamos a preguntarle los antecedentes de este paciente. Si ese paciente ha tenido alguna enfermedad, una coinfección, ya sea por virus de hepatitis C o D, pacientes que son VIH positivo, pacientes con carcinoma hepatocelular o pacientes que tienen enfermedades hepáticas que no están ligadas a la hepatitis. Es importante preguntar eso. En las pruebas de laboratorio, pues vamos a pedir siempre un recuento de plaquetas, su perfil hepático para ver lo que son las aminotransferasas, el nivel de la bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la albúmina, el INR, no se olviden, el INR es importantísimo. La serología, pues vamos a pedir los antígenos, antígeno es para ver si el paciente está replicando o no, anticuerpos contra el antígeno E, ADN viral, y lo que es si ha habido o no lo que es la infección por el virus de la hepatitis A. Vamos a encontrar anticuerpos contra el virus de hepatitis A IgG, o sea, infecciones antiguas. En cuanto a lo que son pacientes que tienen una elevación de lo que es la adenina aminotransferasa persistente y niveles de ADN bajos, pero se encuentran fluctuantes, y sumado a esto, tenemos los factores de riesgo, o sea que es un paciente mayor a 40 años y que tiene un antecedente de carcinoma hepatocelular, se le tiene que pedir biopsia y el tratamiento sí o sí se le tiene que dar. En cuanto a las indicaciones, bueno, tenemos que tener presente 3 cosas: presencia o ausencia de cirrosis. O sea, si el paciente tiene o no cirrosis, niveles del ALT, niveles del ADN, del virus de la hepatitis B. En pacientes cirróticos, pues, pacientes cirróticos sabemos de que pueda tener una enfermedad hepática que es una enfermedad hepática que te va a hacer una complicación grave, que puede ser una insuficiencia hepática aguda o te puede ser una cirrosis descompensada. En estos pacientes sí o sí se les tiene que iniciar el tratamiento. Estos pacientes te pueden llevar a hacer fallas hepáticas fulminantes o puede hacerte exacerbaciones de la misma hepatitis crónica. La terapia pues es antiviral y con análogos de nucleóticos, que es independiente al nivel de ALT. Así tenga bajo o alto nivel de ALT, sí o sí se empieza el tratamiento. Pacientes con cirrosis descompensada, también se le inicia el tratamiento. Tenemos que evaluar aquí los niveles de ADN, que va a ser mayor a 200 unidades 2.000 unidades internacionales. Se debe iniciar terapia, independiente de los niveles de ALT. Tenemos que considerar aquí cuándo se considera el ADN, cuándo se considera que los niveles de ADN del virus están elevados. En lo que es pacientes con antígeno negativo, se considera elevado mayor a 2.000 unidades por mililitro. Y en lo que son antígenos positivo, se va a considerar mayor a lo que son las 20.000 unidades internacionales por mililitro. En los pacientes no cirróticos, vamos a ver si es positivo o negativo en cuanto a antígeno E. Se inicia el tratamiento evaluando lo que es niveles de ADN, mayor a cuánto a 20.000 unidades internacionales. El ALT va a estar 2 veces elevado, 2 veces su límite superior normal. Vemos estos dos índices que nos indican, tanto en hombres como en mujeres. El tratamiento se va a retrasar de 3 a 6 meses, sí, ¿por qué? Porque puede ser de que este paciente te va a hacer seroconversión y no es necesario de que tú inicies un tratamiento. Y si la hepatitis, si esta hepatitis te empieza a hacer brotes ictéricos o tiene cuadros clínicos recurrentes, también se inicia tratamiento. En cuanto a lo que es la hepatitis E negativa, se inicia el tratamiento inmediatamente.
También tenemos que evaluar los niveles de ADN, la LT, es lo mismo y se saca biopsia. Así, en estos casos, así el nivel de ADN sea menor a lo que son los 2.000 unidades internacionales, se tiene que iniciar tratamiento y se tiene que sacar biopsia. En cuanto a pacientes con VIH, pacientes que tienen VIH, primero se tiene que tratar el virus de la hepatitis B y luego recién se va a iniciar lo que es el tratamiento para el VIH. Es independiente los niveles de ADN y ALT. En el embarazo se tiene que ver los niveles de ADN de la paciente y se inicia el tratamiento sobre todo en el tercer trimestre de embarazo. No se inicia antes. Tener cuidado con lo que utilizamos. El interferón no se recomienda para el uso, para el tratamiento en embarazadas. Pacientes con carcinoma hepatocelular, se inicia un tratamiento. En estos pacientes el tratamiento es indefinido, ya, a menos de que te haga una seroconversión de antígeno S, se puede dejar el tratamiento, pero en pacientes que tienen ya carcinoma hepatocelular se va a dar de por vida lo que es el tratamiento. Se va a tratar con análogos de nucleótidos, tenofovir o lenacapavir, y se tiene que hacer exámenes periódicos de lo que es exámenes de ultrasonido para ver cómo está la progresión del carcinoma hepatocelular. Puede ser con o sin lo que es la alfa-fetoproteína, que normalmente la alfa-fetoproteína se va a presentar en lo que es el desarrollo embriológico del bebé, va a producir el hígado del bebé o el mismo saco vitelíneo, pero es raro que lo encontremos en adulto. Esto está ligado a la presencia de tumoraciones. En este caso, estamos hablando de un cáncer, pues se va a elevar lo que es la alfa-fetoproteína. En pacientes con coinfección de lo que es el virus de la hepatitis C, ¿cómo hacemos aquí el tratamiento? Empieza el tratamiento para lo que es el virus de la hepatitis C, pero ¿qué puede pasar? De que se va a reactivar la B. Entonces, lo que se busca aquí es de que si se encuentran criterios para lo que es el virus de la hepatitis B, se va a iniciar el tratamiento antes para B y luego para C, o puede ser al mismo tiempo. O si no cumple con los criterios para el tratamiento, vas a empezar con lo que es el tratamiento para la C y con controles periódicos cada 4 semanas durante todo el tratamiento. Y después de 12 semanas de tratamiento también se tiene que hacer controles periódicos. Ahora, si durante el tratamiento vemos de que hay un aumento de lo que es la ART, las aminotransferasas, tienes que volver a hacer exámenes para ver cómo está el virus de la hepatitis B. Tienes que pedirle su antígeno de superficie y lo que es su carga viral. Costo y efectividad. ¿Qué vemos aquí? De que pacientes que tienen antígeno E, o sea, positivo, que te están replicando, tratamiento de primero interferón, le damos interferón, sobre todo si son jóvenes, porque van a poder soportar lo que son los efectos secundarios del interferón. Pacientes con antígeno E negativo, tratamiento se empieza con el entecavir, que es un potente antiviral, como ya les dije. Pacientes nuevos, o sea, pacientes vírgenes, se empieza con entecavir o tenofovir. En el embarazo, les había dicho, se utiliza el tenofovir disoproxil, no utilizamos interferón. ¿Y por qué no utilizamos el tenofovir a la fenanina? Porque no hay mucha información de que este medicamento pueda hacer daño al feto. O sea, no se tiene información de esto y es por eso que es preferible no utilizarlo. Pacientes con cirrosis, se utiliza lo que es, pacientes sin cirrosis, se utiliza el interferón. En pacientes cirróticos, vemos si la cirrosis es compensada, podemos utilizar el entecavir y el tenofovir. ¿Podemos utilizar interferón? Sí, pero no se recomienda. O sea, lo mencionan, pero tienes que evaluar de que el paciente no tenga una hipertensión portal. Paciente que si tiene hipertensión portal sea mínima. Ahí se podría utilizar el interferón y tiene que ser controlado con mucho cuidado. En una cirrosis descompensada, pues no se utiliza interferón, no, está contraindicado. ¿Se puede utilizar entecavir? Sí. El tenofovir se utiliza, pero se utiliza el tenofovir a la fenamina porque
acá no te hace nefrotoxicidad o es sobre todo eso, porque en las cirrosis descompensadas tienen un alto riesgo de hacerte síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatorrenal está caracterizado porque va a haber una lesión renal aguda y no puedes darle un medicamento que te dañe más el riñón, pues. El monitoreo de la terapia. ¿Cómo vamos a monitorear? ¿Cómo vamos avanzando en cuanto a la terapia? Vamos a evaluar los niveles de ADN, las aminotransferasas, el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno E y el antígeno de superficie. El ADN lo vamos a evaluar cada 3 meses y cada 3 meses de manera consecutiva. Se tiene que ver una disminución de lo que es el ADN, al menos durante 2 visitas consecutivas al médico, o tiene que estar disminuido, tiene que ser indetectable para que puedas decir de que la terapia le está funcionando al paciente. Las aminotransferasas cada 3 meses. Pacientes con ADN indetectable, acá hace falta poner que son cada 6 meses. Cada 6 meses se hace lo que son pacientes que tienen el ADN indetectable. El antígeno E cada 6 meses, antígeno y anticuerpo cada 6 meses. Y el antígeno de superficie pues se evalúa anualmente, cada año. Y ese es un resumen de todo lo que es hepatitis crónica en cuanto a tratamiento. Como sabemos, ausencia de la resolución completa de los síntomas clínicos, bueno, va a ser anorexia, pérdida de peso, fatiga, hepatomegalia, pacientes van a continuar con estos síntomas clínicos, va a haber necrosis, lo que son las biopsias, la ausencia de la normalización en lo que es la parte bioquímica, pues las aminotransferadas, las bilirrubinas, las globulinas van a estar alteradas y van a ser mayor a los 12 meses de la infección aguda. Puede haber presencia mantenida por más de 3 meses del antígeno E y mayor a los 6 meses en el antígeno de superficie. La hepatitis C, bueno, en la hepatitis C el género va a ser Hepacivirus, familia de Flaviviridae. La hepatitis C, lo que tenemos que saber aquí es que el 80% de estos pacientes se van a cronificar. Los cuadros clínicos son asintomáticos, no te van a producir síntomas. Periodo de incubación de 15 a 160 días. La población que va a ser afectada va a ser en general los adultos. La transmisión va a ser de forma parenteral. Va a ser transfusiones sanguíneas, pacientes que se hacen hemodiálisis. Las relaciones sexuales, muy pocas. No se ha visto transmisión o sea, en gran incidencia no se ve transmisión por lo que son las relaciones sexuales. De forma vertical, un 5%, muy bajo. Un 20-30% de estos pacientes te van a hacer cirrosis a los 21 años, jovencitos. Esta hepatitis tiene un tiempo de evolución rápido. A los 29 años te pueden generar carcinoma hepatocelular. El diagnóstico, vamos a buscar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. O sea, vamos a utilizar ELISA y PCR sobre todo. Si te sale positivo en ambos, es una infección aguda o crónica, eso depende del cuadro clínico del paciente o del contexto del paciente, cómo te está viniendo el paciente. Si te sale positivo o negativo, va a ser un falso positivo, sobre todo aquí se da en pacientes que son VIH positivos. Y lo que se tiene que hacer es volver a realizar la prueba a los 3 meses y luego a los 6 meses. Si te sale negativo o positivo, es una infección aguda precoz. O sea, en ese caso también se le llama como un periodo ventana. Aún no ha hecho anticuerpos, pero tiene PCR. Y si sale negativo, pues no hay infección. El tratamiento para la hepatitis crónica, lo que se utiliza también es el interferón pengilado y la ribavirina. Aquí tenemos que tener en cuenta de que van a tener al menos serotipos de lo que es la hepatitis C, 6 tipos. Dentro de estos, los que te van a generar peor pronóstico son el tipo 1 y el tipo 4. Y los que te generan mejor pronóstico son el tipo 2 y el tipo 3. ¿Ya? En cuanto al tratamiento, el de peor pronóstico, de hecho, que va a ser mayor tiempo de tratamiento, va a ser 1 año de tratamiento, y el de mejor pronóstico solo son 6 meses en cuanto al tratamiento.
¿quiénes van a tener buen pronóstico? Van a ser pacientes que tienen genotipo 2 y 3, como vemos ahí, pacientes que no han hecho cirrosis, pacientes jóvenes, pacientes que no son obesos. Estos pacientes te dan buen pronóstico. El tratamiento también se puede hacer con medicamentos que se le considera como antivirales de acción directa, que bueno, aquí no le he puesto, se me pasó. Ya bueno, estos medicamentos, ¿qué es lo que nos proporciona? Lo que pasa es que las pruebas serológicas para detectar qué tipo de hepatitis C tenemos, o sea tipo 1, tipo 4 o el 2 y el 3 son muy caras. Entonces lo que nos dice nuestro gobierno, lo que nos dice MINSA es que hay que darle un tratamiento pangenotípico, o sea, hay que cubrir todos los genotipos que tiene el virus de la hepatitis C. Y los dos medicamentos que utilizan son el sofosbuvir y lo que es el betaspavir. Son los dos medicamentos muy utilizados para el tratamiento de hepatitis C. Este cuadro clínico, este cuadrito, pues resume todo lo que les he explicado. Tómenle foto, que es muy bueno para entender todo lo que es hepatitis. Como vemos, un tema muy, muy amplio. He tratado de resumir lo más que he podido. Bueno, en cuanto al mundo, la hepatitis en el mundo, pues su prevalencia es alta. Sobre todo lo que se estudia son los antígenos de superficie. En la mayoría de estudios que se han dado en todo el mundo, lo que se busca son los antígenos de superficie. La OMS menciona de que cerca de 325 millones de personas padecen padecen del virus de la hepatitis B y C. Esta es una estadística del año 2017. En una estadística del 2015 menciona de que 257 millones de personas padecen de infección crónica por virus de la hepatitis B. El Perú se encuentra en una endemicidad intermedia en cuanto a hepatitis. La OMS en el 2017 menciona de que la prevalencia de hepatitis B se registra en las regiones del Pacífico Occidental y África en un 6%, poblaciones del Mediterráneo Oriental, Asia suroriental y lo que es Europa entre 1 y 3% de la población. Y en nuestro continente americano pues es del 0.1%. Las regiones de las Américas tienen un 0.7% de presencia de virus. Alrededor de 125 millones de muertes que se dan al año por el virus de hepatitis B y C. El 90% de las personas que son infectadas por lo que es la hepatitis C se pueden curar, sí. 20% de las personas que han contraído una hepatitis vírica saben de su infección y solo se tratan de estas 100 personas. Uno, porque, por ejemplo, en lo que son las hepatitis C, el costo de los tratamientos son muy caros, ya son muy caros y a veces las personas no tienen para pagar el tratamiento. En el mundo hay 400 millones de personas con infección crónica por virus de hepatitis B o por virus de hepatitis C. Se hizo una estrategia mundial en lo que es el sector salud contra el virus de las hepatitis. Se dio como que un objetivo desde el año 2016 hasta el 2021. Lo que buscaba, bueno, lo que nos menciona aquí es que trata de que se controle más lo que es la hepatitis B y la hepatitis C hasta el año 2020, o sea, este año. Lo que se busca es reducir la incidencia de hepatitis, reducir la incidencia y sobre todo eliminarlo de los países como problemas de salud pública y tener un control sobre todo en lo que son controles en cuanto a la inmunización de niños. O sea, se busca de que los niños apenas nazcan, durante las primeras 24 horas de nacido, en todo el mundo sean vacunados contra la hepatitis B. En el Perú, estadísticas que encontramos que van desde el año 2000 hasta el 2018, se ha visto de que, bueno, los casos son pocos, pero hay presencia del virus en nuestro país. Ica, por ejemplo,
se ha reportado hasta el 2018, no hay casos. En el 2017 hubo. ¿Dónde está? Se ha visto de que son más estos casos de virus hepatitis en nuestro país en mujeres más que en hombres. Eh, son más en lo que son adultos de 30 a 59 años de edad. Este es el 2019, número de casos, y vemos las defunciones, incidencia por cada 1000 habitantes. En Ica, por ejemplo, aquí en el año 2019 ya nos mencionan que ha habido alrededor de 12 casos de lo que son el virus de la hepatitis. Sigue siendo más en mujeres. Y bueno, las regiones con endemicidad. En el 2019 se reportó de que alrededor de 600 casos en todo Perú. Tenía mayor incidencia en donde en Lima, Cusco, Junín y Loreto. Sobre todo la parte de la selva es donde se ve la presencia de este virus. Y la costa, selva y costa. Y por último, pues en cuanto hay estudios que se están dando en cuanto al tratamiento para COVID-19 y tratamientos que se utilizan en lo que es virus de hepatitis, o sea, B y A. Vemos de que sería bueno de que lean estos artículos, que son muy interesantes. Están en lo que es la página PubMed y es gratis. Dice, ¿puede la vacuna contra la hepatitis A proporcionar protección contra el COVID-19? O también hay otra que es muy interesante, que es la detección virtual y reutilización de medicamentos aprobados por la FDA contra la proteasa principal de COVID. Lo que me pareció interesante aquí es que pacientes que tenían, en China se dio esto, pacientes que tenían hepatitis B preexistente antes de que se infectaran con COVID tuvieron una evolución, no, o sea, no fueron favorables. El otro es de que se han utilizado interferones alfa-2, interferón alfa-2b como antivirales que ha reducido de manera significativa lo que es la detección del virus de COVID en lo que es el tracto superior. Y el interferón alfa-2b, que también está involucrado en lo que es la respuesta del sistema inmunológico que frena la reproducción de los linfocitos infectados. Para terminar, chicos, lo que se busca en sí con esta frase que es de Hipócrates, dice, las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. O sea, para evitar todo el rollazo, o sea, para evitar todo el rollazo que me metí, evitar lo que es el virus la cirrosis, evitar el carcinoma hepatocelular, vacunarse. Hablarle a la población y decirle, señores, vacúnense, podemos evitar un cáncer con una simple vacuna. Eso sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Zulis. Bueno, ya habiendo terminado las dos ponencias, vamos a dar 2 minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas en la cajita de comentarios y luego nuestra compañera Tina va a pasar a leer las preguntas.
Buenas noches, doctora. Podemos leer, acá hay una pregunta. Dice, en algún momento leí que existía un tipo de virus de la hepatitis considerado como incompleto. ¿Cuál sería y por qué es considerado así, doctora? Nuevamente, gracias. Bueno, el virus incompleto que mencionas es el virus de la hepatitis C. ¿Por qué incompleto? Porque necesita de la B para que pueda producir todo el cuadro clínico, toda su evolución, en cuanto a signos y síntomas y toda su replicación viral. A ese se le considera como el virus incompleto, el virus de la hepatitis. Bueno, si no hay más preguntas, le damos gracias a la doctora, a las dos doctoras por estar presente en esta ponencia y tomarse el tiempo. En breves momentos pasaremos el post-test. Hacerles recordar que tienen que aprobar el post-test con 12 y les aparecerá una lista plegable con todos sus nombres.